hermanos, queridas hermanas, Sejam todos muito bem-vindos en Cristo, para mais uma transmissão sean do todos Instituto muy Vida bienvenidos a una para transmisión todos. más del Instituto Vida para Todos. Vamos iniciar uma nova Nosotros série, vamos a a comenzar continuação una nueva serie que en verdad es la continuación palavra del vida mismo tema e general, edificação. el Evangelio de No Juan, entanto, palabra, esta vida mensaje será a y primeira edificación. mensagem Sin ya embargo, fazendo parte este da mensaje conferencia será el primer mensaje internacional ya haciendo ainda parte de las ocorrerá no conferencias primeiro semestre internacionales deste que ano. aún sucederán Y en el o primer intuito semestre de Comenzar este año. antes, para dar Y tempo para a equipe la que meta trabalha no de alimento comenzar diário antes para conseguir, dar tiempo terminar al a equipo tempo que para trabaja en nós el alimento podermos diario, que sequência ellos consigan para terminar a a tiempo, mensagem para de que número no perdamos la secuencia do cuando semestre termine el mensaje anterior. número Então, esta 24 mensagem del será semestre a anterior. mensagem de número Entonces, 25. este mensaje será el Semana mensaje passada número houve, 25. pequeno equívoco En la na semana imersão pasada da palavra hubo e un nos- pequeño error nos- en la inmersión de la nos palabra y foram colocados como también mensagem 25. Não era en los necessariamente folletos mensagem 25, que fueron era mensagem colocados como que mensaje foi 25. liberada No era el mensaje na- 25, era el em mensaje Castanhal. que fue Era 25 liberado seria hoje, tá? en a Castañal. mensagem número 25 El é a 25 primeira sería el mensagem mensaje de da hoy. conferência Entonces el mensaje internacional. número 25 es el primer mensaje ya de la conferencia internacional que tiene como título La fiesta de los João, tabernáculos. capítulo 7, Y la lectura de la versículos Biblia 1 y 2, es Juan capítulo Levítico 7 23, versículos 1 y 2. versículos de 33 Levíticos até 23 44. versículos del 33 hasta Antes de entrar el 44. Em João propriamente dito, Antes de eu ainda comenzar gostaria de de entrar en Juan mencionar propiamente dicho, a mí me gustaría aún alguns conceitos mencionar importantes extraídos algunos do conceptos livro importantes a extraídos respeito del da libro reconstrução de dos Nehemías muros de con Jerusalém. relación a la reconstrucción de los muros Terminamos de o ano Jerusalén. passado Nosotros com terminamos 5 el mensajes año pasado referentes con 5 aos- mensajes ao- referidos à reconstrução al- dos muros a la descrita reconstrucción de los no livro muros de Neemias. E nós não descritos podemos deixar passar, en el libro porque de Nehemías. aquilo será Y registrado em no um podemos livro. dejar pasar, Y no porque podemos aquello dejar será pasar registrado en un libro. Esses itens Y tão nosotros no importantes podemos dejar para pasar fazer apenas a menção estos de ítems tan alguns itens importantes. Entonces para voy a também hacer solamente constar una mención no próximo de algunos ítems, alimento diário para do que próximo también semestre. conste en el próximo Entonces, alimento diario del primera cosa próximo quería semestre. Lembrar e mencionar Entonces, lo primero que yo quería recordarles y mencionarles es que entre la terminación de la restauración del templo, que fue ejecutada bajo el liderazgo de Zorobabel y Jesúa, hasta la noticia del abandono de Jerusalén, que llegó hasta Nehemías, tuvo un intervalo de 71 años. desde o ano Fueron muchos años. 516 Desde el a.C. año hasta el año 516 antes de Cristo antes hasta de el Cristo. año 445 revela antes de a Cristo. necessidade vital Entonces de esto nos reconstruir revela los muros la necesidad vital de reconstruir los muros para restablecer el gobierno de Dios porque en mesmo Jerusalén. tendo ¿Por já qué? reconstruído Porque o aún teniendo ya reconstruido el templo, destruído e que queimado había sido pelo exército destruido y quemado por el ejército de Nabucodonosor, muitos anos el rey de Babilonia, e muchos años antes, y
da Pérsia el Señor usó a un rey de e fez Persia decreto de nombre quem Ciro é de todo y o seu hizo povo, un decreto. dos Quien, judeus que quisessem quien sea de voltar todos para a el Judéia pueblo e judío reconstruir que o templo, quisiera volver a o rei Judea Ciro y daria todo reconstruir apoio, el templo, el rey autorização Ciro e le também daría apoio todo su financeiro. apoyo, su E assim autorización y voltaram también el apoyo financiero. aproximadamente Y así 50.000 volvieron pessoas para a aproximadamente reconstrução do templo. 50.000 E personas com muitas para la dificuldades, reconstrucción del o templo, templo foi y con reconstruído, muchas dificultades embora el seja templo fue reconstruido, menos aunque sea majestoso, de foi menos majestoso do que o primeiro templo sea de me- Mas fue menos majestuoso que el primer templo de Salomón, pero hubo la restauración depois del que o templo. templo foi restaurado, na nossa Solo na que nossa después cabeça que el templo fue estará restaurado, tudo certo, en Jerusalém nuestra será cabeza reconstruída, estará o povo todo pouco a bien. pouco voltaria Jerusalén para fue lá. reconstruida, el pueblo poco a poco volvería hacia allá. Sin embargo, cuando 71 años después, cuando la noticia llegó a los oídos de Nehemías, Nehemías era el copero del rey Artajerjes Ele de teve Persia, notícia através recebida y através él do seu irmão tuvo la e outros noticia companheiros recibida a través de sus Jerusalém hermanos y estava otros em compañeros de que desolação. Jerusalén estaba en Neemias. desolación. Vamos a dar uma olhada Esto está rapidamente en Nehemías. Vamos a ver rápidamente. Señor Jesús. Neemias capítulo 1, né? Nehemías capítulo 1, Versículo 2. Veio Anani, de meus versículo irmãos, com 2. alguns de Y Judá. vino Ananí, Entonces, uno de pregunté mis pelos hermanos, judeus con que algunos escaparon, varones de y que Judá, no fueron y les levados pregunté para por el los exilio judíos que habían y escapado y acerca que no, y de que habían Jerusalén. quedado en la cautividad Disseram-me, y por Os Jerusalén. restantes que não foram levados Y para me o dijeron, exílio, el se remanente acham- de los se que acham quedaron na en província, cautividad en las provincias, que estão em grande miséria están e en gran desprezo. mal y Os muros de afrenta. Jerusalém estão derribados Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas Tendo eu quemadas ouvido a estas fuego. palavras, assentei-me Cuando e oí chorei. estas palabras, Lamentei me por senté alguns y dias, lloré. estive E jejuando hice e duelo orando por algunos perante días y o Deus ayuné y dos oré céus. delante del É uma Dios coisa de los que cielos. nós não Hermanos, esperávamos. es Depois algo da que restauração nosotros do no templo, esperábamos. Después de la restauración del templo, la ciudad de Jerusalén continuaba en desolación, en abandono. ¿Por qué? Porque los muros de Jerusalén que protegen a Jerusalén estaban derribados y las puertas quemadas. Hermanos, esto nos remite a una preocupación que necesitamos tener. Hermanos, no tiene sentido que usted restaure el templo y usted no restaura los muros de la ciudad. En otras palabras, la ciudad de Jerusalén quedó sin gobierno. Se tornó tierra de nadie. Cualquiera podría entrar y hacer lo que le parecía y salir sin ninguna preocupación. Por eso, Jerusalén estaba en abandono, estaba abandonada. Entonces, estaba la necesidad de la reconstrucción de los muros. Los muros indican el gobierno. Sin los muros no se consigue establecer un gobierno dentro de sus límites. Entonces, esta también es la razón que podemos explicar el fracaso de la iglesia en Sardis en el contexto de la historia de la iglesia. En Apocalipsis capítulo 3 podemos leer rápidamente. Capítulo 3, versículo 1. Allí nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios
Y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Entonces, yo quiero decirles a ustedes que toda desolación de la iglesia en la historia de la iglesia comenzó con el problema en el gobierno de la iglesia. En el primer siglo, Dios levantó al apóstol Pedro. Y a través de Pedro, Dios entonces engendró la iglesia en el día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo, y allí los que creyeron, los 120 Galileos, fueron ungidos por el derramamiento del Espíritu. De esta manera se engendró la primera iglesia, la iglesia en Jerusalén. Y a través de la predicación de estos 120 Galileos, que eran iletrados, sin embargo el Espíritu les dio poder de hablar en varias lenguas e idiomas de los judíos que venían de las tierras extranjeras, y predicaron el Evangelio a ellos, y muchos creyeron en el Señor Jesús. Entonces en aquel día muchos fueron bautizados, y allí, hermanos, el Espíritu ungió y bautizó a aquellos que creyeron en el Señor Jesús como miembros del cuerpo de Cristo. Después, en Hechos capítulo 10, el Señor también usó al apóstol Pedro, fue hasta la casa de Cornelio, y allí estaban los gentiles que creyeron en el Señor por la palabra de Pedro, y el Espíritu Santo también fue derramado sobre ellos, y el Espíritu también los bautizó a estos gentiles que creyeron en el Señor Jesús para dentro del mismo cuerpo de Cristo. Así, hermanos, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, no hay judíos, no hay gentiles, no hay judíos, no hay griegos. Todos son miembros vivos del cuerpo de Cristo. Y así fue. Y por causa de la dificultad que el apóstol Pedro tuvo de llevar este evangelio a los gentiles sin preconceptos, porque él aún tenía muchos problemas en aceptar a los gentiles por causa de los conceptos judaicos, aunque haya sido usado para abrir la puerta de los gentiles para el cuerpo de Cristo, Dios tuvo que levantar al apóstol Pablo, y a través del apóstol Pablo, él consiguió avanzar. El evangelio del reino avanzó a la tierra de los gentiles a partir de la iglesia en Antioquía. Así avanzó la iglesia en la región de Siria y Cilicia, hasta Galacia, Asia Menor, y atravesó el mar Egeo, fue a Macedonia, y descendió hasta Acaya, fue hasta Corinto, y toda aquella región, gracias a Dios, iglesias fueron levantadas, y todas las iglesias, hermanos, estaban bajo un liderazgo, el liderazgo de la palabra que salía de la boca del apóstol Pablo. No sé si ustedes entendieron. Entonces, hermanos, ¿qué constituye el gobierno de Dios en la iglesia? Es la palabra. El apóstol es un canal designado por Dios, escogido por Dios, para Dios darles revelación, y la revelación dada a ellos es la palabra de Dios. No es palabra de ellos, sino que ellos fueron canales usados por Dios. Y esta palabra que es hablada a la iglesia, a las iglesias, esta palabra constituía la dirección a las iglesias, esta palabra el suplir y nutrición a las iglesias, esta palabra también gobernaba las iglesias. ¿Estoy en lo correcto o no? Por eso, hermanos, Pablo durante toda
todo su ministerio, todo su apostolado, tuvo la tentativa del enemigo de Dios de confundir a la iglesia con otras palabras. Entonces Pablo tuvo durante todo su tiempo de servicio a las iglesias, él tuvo muchas dificultades en luchar para mostrar a las personas que él no estaba luchando por un territorio de él era solamente un siervo de Dios fiel para hablar lo que Dios quería hablar por medio de él, y automáticamente la palabra que salía de la boca de él terminaba supliendo, dando dirección a las iglesias, y también establecía el gobierno de Dios en las iglesias. Tal es así que cuando él fue preso en Roma, él mandó a Timoteo a Éfeso. ¿Para qué? Para advertir, para admonestar a algunas personas que estaban allí hablando otras palabras, hablando sus propios mensajes y no las palabras que el Señor le dio por medio del apóstol. Entonces él dice, para que admoneste a ciertas personas que no enseñen otra doctrina, no enseñen diferentemente la palabra diferente a la palabra profética. La palabra profética fue entregado a ellos y algunos estaban hablando sus propias palabras. Entonces, hermanos, Pablo fue muy fiel y mandó a Timoteo a ver esta cuestión, y él corría gran riesgo porque los otros van a acusarlo de que solamente Pablo podía monopolizar la palabra de Dios. ¿Será que solo la palabra de Pablo era la palabra profética? Quiere decir, usted puede ver que en el tiempo de Pablo él ya corría este riesgo, ya tenía este tipo de ataques. Pero hermanos, es de hecho la palabra que Pablo hablaba, era la palabra que daba dirección a las iglesias, era la palabra que establecía el gobierno de Dios en las iglesias. Y él llegó a decir a los Gálatas, ¿será que por hablarles la verdad a ustedes, yo me he tornado vuestro enemigo? Porque algunos estaban atacando a Pablo diciendo que Pablo estaba creyendo que solo él hablaba la palabra de Dios. ¿Ustedes entienden? Entonces hubo muchos ataques ya en el tiempo de Pablo. Pablo habló en 2 Corintios. Él dijo así: parece que nosotros somos recibidos muchas veces como engañadores, porque hay muchos hablando mal de nosotros, diciendo que Pablo quería exaltarse a sí mismo. Pablo quiere ser idolatrado. Pablo quiere esto, quiere aquello. Hermanos, todo es mentira. Pablo dijo así: como engañadores, dijo Pablo, pero siempre veraces. Nosotros somos verdaderos. Nosotros lo que hemos hablado es la verdad, predicando la verdad. Entonces ahí viene la lucha del enemigo de Dios para distraer al pueblo de Dios con relación al hablar de Dios que establece el gobierno de Dios en la iglesia. Después de su muerte y después de la muerte de Pedro, queda entonces el apóstol Juan. Y en el tiempo de Juan, ¿usted cree que la vida de él fue fácil? No. Él fue usado para hablar la palabra profética, hablar la palabra que Dios quería hablar con las iglesias. Eso es así. ¿Y qué hablaba él? Él no hablaba de palabra de sabiduría humana. Él no hablaba palabra de sabiduría. Lo que él hablaba en su primera epístola, usted puede percibir qué es lo que él hablaba. Él hablaba con relación a la palabra de la vida, el verbo de la vida, ¿no es así? Y esta palabra de la vida está relacionado a una persona que es Cristo, y esta palabra de la vida es la misma vida eterna. Entonces ningún apóstol puede inventar, hablar lo que él quiere hablar. Él habla lo que Dios revela. Él tiene que hablar la palabra de la vida. Ahí, cuando él habla la palabra de la vida, ¿cuál es el resultado del hablar de la palabra de vida de Juan? Vamos a ver entonces en Primera de Juan. ¿Cuál es el resultado? Hermanos, el resultado prueba
que la palabra viene de Dios. Miren entonces, Versículo 1 diz assim: o que era desde o princípio, capítulo o que temos 1, ouvido, o que temos visto con nossos versículo próprios 1 olhos, dice o así: que lo que era desde el contemplamos e a principio, nossas mãos lo que apalparam hemos com respeito oído, ao lo que verbo hemos visto da con nuestros vida, ojos, lo que hemos e a vida contemplado se y palparon manifestou, nuestras e nós a manos temos tocante visto, e al dela verbo damos de vida, testemunho, e vô-la porque la vida fue anunciamos. manifestada y la Nós hemos anunciamos visto y o quê? A testificamos palavra da vida, y a vida os eterna. anunciamos. E a vida Nosotros eterna, a qual anunciamos que estava la com o palabra Pai, de vida, e la vida nos eterna, foi manifestada. y la vida eterna, Essa la cual palavra estaba que eu, con el João, Padre prego, y nos fue versículo 3, manifestada. o que temos Esta visto palabra e que ouvido, yo, Juan, predico, anunciamos também versículo a vós 3, outros. lo que No hemos apóstolo visto y nenhum tem oído, liberdade de anunciar o que ele esos quer. anunciamos para que también Não pode vosotros. falar segundo a sua Ningún própria apóstol eloquência, tiene seu la próprio libertad de conhecimento anunciar lo que bíblico. él Não, quiere. ele tem que No puede anunciar hablar aquilo que Deus según quer su que ele propia anuncie, elocuencia, que su na propio verdade conocimiento anunciar bíblico. é No, uma pessoa, él tiene que é a vida anunciar lo que eterna, Dios quiere é que o él Filho de anuncie, Deus, é Cristo. que en verdad es E, anunciar a então, una persona, es la nós vida temos eterna, visto e es el ouvido, Hijo de anunciamos Dios, também a vós Cristo. outros, para quê? Para vós, Entonces, para que nosotros vós hemos igualmente visto y oído, mantenhais también a vosotros comunhão os conosco. anunciamos. ¿Para qué? Então, a palavra, Para que irmãos, a vosotros palavra de Deus mantengáis comunión con resulta nosotros. en Entonces, comunión la palabra, da iglesia hermanos, la com a palabra de Dios faz essa tiene como conexão através resultado da palavra. la comunión A de la palavra iglesia faz com que con a el palavra apóstol. anunciada faz com que Hace a esta igreja conexión a tenha través de la comunhão com o palabra. apóstolo. La E palabra a hace con comunhão que com la o palabra apóstolo é comunhão com anunciada quem? hace con que la iglesia tenga Ora, comunión a con el nossa apóstol. comunhão Y la comunión con el é apóstol com o es comunión Pai con quién? e com o seu filho Pero Jesus nuestra Cristo. comunión Irmãos, uma verdaderamente palavra es con de el um Padre mestre y con su elocuente. Hijo Jesucristo. Hermanos, uma palavra una dele, palabra não vai produzir de un esse maestro resultado. elocuente, Uma palavra que vem de Deus, que anuncia si a fuese palavra da una vida, palabra de que él, no va a anuncia producir a vida ningún eterna, resultado. irmãos, que vem de Una Deus, palabra produz que um viene de resultado Dios, de que Deus. anuncia la Qual é o palabra resultado de de vida, Deus? que Produz anuncia la comunhão. vida eterna, que viene de Dios, E essa produce comunhão, el resultado irmãos, de com o Dios. apóstolo, ¿Cuál é a es el comunhão resultado de com Dios? Es o la Pai comunión. e com seu Y esta Filho, comunión, Jesus hermanos, Cristo. con el apóstol Irmãos, es esse é la o governo comunión de con el Deus. Padre y con su Hijo, Jesucristo. Hermanos, E você acha que este João es el teve vida gobierno de fácil? João Dios. teve opositores. João ¿Y queria usted mandar cree que seus- Juan tuvo una vida seus fácil? No, comportores, Juan seus tuvo missionários, opositores. né, Juan pra quería levar mandar essa a palavra sus anunciada colportores, para sus vários lugares, misioneros, levantar a igreja, levantar um para exército, llevar né, pessoas esta que- palabra a situação da anunciada igreja, a varios havia um lugares líder para chamado levantar la iglesia, Diótrefes. levantar un ejército, personas para la edificación de la lutaba iglesia, contra pero João. había un líder que se llamaba Ele Diótrefes. Não Él acolhia luchaba os missionários que contra João Juan. mandava, e Él ele no Ele recibía a expulsa los da igreja misioneros os que que Juan recebían. mandaba y él olha só, expulsa de la iglesia a los que lo o inimigo de recibían. Deus, o diabo, Mire, ele vem lutando entonces ustedes contra pueden ver a palavra cómo el profética enemigo de desde Dios, o el início. diablo, él viene Ahí luchando cuando en llega, contra irmãos, la palabra profética parte pro Senhor desde el morre. comienzo. Né? Ahí, cuando llega, E hermanos, daí pra Juan frente, irmãos, parte hacia el Señor, él não muere. teve Y de um ahí en apóstolo adelante, designado mais. hermanos, Não teve um profeta no de Deus tuvo para continuar ningún a palavra- apóstol a palavra, designado. anunciar a No palavra da hubo vida. más ningún Y profeta de Dios para paró. continuar a hablar, a anunciar la E palabra de la parou vida. o governo da igreja. Não sei Y se se vocês detuvo. perceberam. Se detuvo. Aí que acontece? Ahí Então, as lideranças se detuvo das el igrejas gobierno de la iglesia. No sé si ficaram ustedes preocupados, percibieron não tem esto. um ¿Qué apóstolo, sucede não tem um entonces? profeta para El nos dar liderazgo direção de las através da iglesias palavra. E agora? quedaron Então, preocupados. vamos No hay juntar ningún a apóstol, liderança ningún das profeta igrejas, para darnos la vamos dirección chamar a través os de la palabra. Y bispos, ahora, entonces vamos a y juntar fizeram al os liderazgo de la bispos iglesia, superiores vamos a llamar a los presbíteros, que obispos. não é verdade, na Bíblia não é Hicieron assim. de los obispos Los bispos superiores son a los presbíteros, que no es verdad, que no es así en la Biblia. Episcopado Los é supervisão obispos da son los igreja. presbíteros. São supervisores La da función de igreja. los presbíteros entre es os episcopado, que es elegeram supervisor bispos de la iglesia. e Son supervisores juntaram de la os iglesia. principais Pero bispos ellos hicieron, para entre los fazer presbíteros reuniões eligieron para obispos dar y direção
juntaron a los principales obispos para hacer reuniones, para dar dirección a la iglesia. Hermanos, eso termina siendo un gobierno de hombres. No hay más un gobierno a través de la palabra de Dios, de la palabra profética. Ustedes entienden, hermanos, de ahí en adelante, hermanos, solo hubo degradación, descendiendo hacia abajo. Cuando esto en la iglesia en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, cuando llega a la época de Tiatira, empeoró. Ahí dejaron la palabra de Dios, la degradación llegó al fondo del pozo, escondieron la palabra de Dios y la profetisa, aquella que se denomina profetisa Jezabel, comenzó a decir que lo que ella hablaba era la palabra de Dios. Ahí surgieron idolatrías, surgieron ¿qué? Varias cosas extrañas, así como el pan que partimos hoy, hermanos. Jezabel dice que este pan, cuando el sacerdote consagra a Dios, este pan se torna de hecho la carne de Jesús que fue crucificado. Y este cáliz que el sacerdote consagra se torna la sangre verdadera de Jesús. Hermanos, estas doctrinas extrañas fueron surgiendo porque la palabra de Dios fue ocultada, fue escondida. Y ahí llegamos en la historia de la iglesia. La historia llegó al fondo del pozo, pero gracias a Dios el Señor levantó a Martín Lutero y a otros y comenzó la reforma. Y con la reforma, hermanos, llegó también la publicación de Biblias. El papel se inventó, la imprenta se inventó, el papel se comenzó a fabricar y gracias a Dios se restauró la Biblia en las manos. Y no más necesitamos, los cristianos no necesitan vivir en la oscuridad de la falta de la palabra. Hoy nosotros tenemos la palabra. Hermanos, esto equivale a cómo finalmente reconstruir el templo. Es verdad. Finalmente el pueblo a través de la Biblia comienza a conocer quién realmente es Dios, comienza a reconocer quién es el Hijo de Dios, quién es Cristo, y poco a poco conocer la iglesia, conocer varios ítems, la santificación, la justificación, la reconciliación, ustedes entienden. Entonces varios ítems de la Biblia, varias verdades fueron restauradas. Es como si el templo hubiese sido nuevamente reconstruido. Pero la palabra profética no fue restaurada. En otras palabras, nosotros tenemos las verdades, muchas verdades, pero no estaban los muros que delimitan el gobierno de la iglesia en la iglesia. El gobierno de Dios en la iglesia. Entonces, hermanos, faltaba. Unos hablaban, yo descubrí esta verdad, yo tengo aquella verdad, y quedaron todas las verdades sueltas. No estaba la iglesia que estaba bajo el gobierno de Dios. Entonces, hermanos, Dios finalmente está levantando la iglesia en Filadelfia. La iglesia en Sardis, hermanos, tiene el nombre de que vive, pero está muerta, porque no consigue terminar por falta del gobierno, terminar la obra de Dios por falta del gobierno de Dios. Entonces, hermanos, nosotros somos estos Nehemías de Dios que fuimos levantados por Dios para la reconstrucción de los muros. Reconstruir los muros, ¿cómo? Entonces, hermanos, vamos a ver en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
o surgimento da igreja em Filadélfia surge com a El primeira surgimiento de la iglesia en Filadelfia irmãos, surge con la primer característica de que, hermano, classe clerical. de que no hay Não tem clase na igreja, clerical. irmãos, a partir No do hay século II, en la iglesia, criou-se hermanos. o A clero partir del e siglo os II leigos. se creó Uma classe el clero que y entendia los sobre laicos. como servia a Deus, Una clase clase que do povão que não entendía entende nada sobre sobre cómo Deus. servir a Então, Dios esse povão y una não clase entende del muito, pueblo que no basta entiende nada sobre Dios dar y o este dízimo, pueblo não é isso? no necesita entender mucho, e basta deixa que o clero cuide dar das el coisas de Deus. diezmo Irmão, isso não tem na y Bíblia. deja que el clero Eso cuide es las cosas de Dios. nicolaísmo. Esto, hermanos, no está en la Biblia. Isso é clericalismo. Esto es Isso nicolaísmo. elimina Esto as es funções dos clericalismo. membros do corpo de Cristo. Esto elimina Dios las quer que funciones de todos los os miembros del membros do cuerpo de corpo de Cristo. Cristo sejam sacerdotes Dios de quiere Cristo. que todos los miembros Para del cuerpo servir a de Cristo Dios sean e sacerdotes não de Él, matar a sua para função. servir a Dios Então, irmãos, a primeira y no característica da matar igreja su de función. Filadélfia, Entonces, irmãos, hermanos, a- la primera ainda que característica tenha de la alguns que iglesia en tenham Filadelfia, função hermanos, de profeta, de aunque apóstolo, de tenga profeta, de algunos que mestre, tengan né, función de de profetas, de pastores, apóstoles, irmãos, mas não de tem maestros, um título, de pastores, hermanos, como pero no hay, categoría no tienen esto como un diferente de título, pessoas, no tienen né? esto Ainda como que haja una muitos categoría pastores diferente de entre personas. nós que têm Aunque função de haya pastorear muchos o rebanho pastores de Deus, entre nosotros que tienen no la usamos función el de título pastorear el de pastor. rebaño de Dios, não usamos pero o no título de usamos mestre, el título no de usamos o pastor, título de no apóstolo, usamos no usamos el o título título de de profeta. maestro, no usamos Nós el título de usamos, apóstol, irmãos, nós no nos usamos el tratamos título como de, de irmão de para profeta. irmão. Nosotros nos tratamos Nós como somos hermano irmãos a em hermano. Cristo. Nosotros somos hermanos en do Cristo. corpo de Cristo. Nosotros somos todos No miembros corpo de del Cristo, cada cuerpo de tem a sua Cristo. função. En el cuerpo de Algunas Cristo, funciones, cada uno funciones, tiene su función. aparentemente Algunas más funciones son Mas, aparentemente irmãos, más alguns irmãos importantes, estão mais à frente, pero merecem hermanos, nossa algunos honra, hermanos nosso están respeito, más não é isso? adelante, Irmãos, merecen não é nuestra honra, nuestro respeto, ¿no es diferente. así? Pero no No está es acima una dos clase outros. diferente. Irmãos, entenderam? No está Então, sobre nós los otros. respeitamos, Los hermanos honramos entienden. no espírito. Entonces nosotros Irmãos, respetamos, essa é a beleza do honramos corpo. en el Então, Espíritu. o Senhor Hermanos, está esta es la usando, belleza né? del cuerpo. Quer usar Entonces a igreja el de Señor Filadélfia. está usando, Só que quiere usar a la iglesia en Filadelfia. Solo que la iglesia en Filadelfia necesita conocer la unidad de la iglesia. Necesita saber que la iglesia es una sola. La iglesia es indivisible. No se puede dividir la iglesia. Pero infelizmente hoy estamos divididos en tantas denominaciones. ¿Cómo queda esto? Entonces necesitamos restaurar primero nuestra visión de que aún viviendo en una ciudad, nosotros no somos un grupo más en esa ciudad. Nuestra base de unidad, de recepción de los hijos de Dios, hermanos, ella es abierta, es amplia. Todos los que viven en la ciudad en la que yo vivo hacen parte de que son miembros del cuerpo de Cristo que viven en esa misma ciudad que yo vivo. Entonces, nosotros no dividimos grupo A, grupo B, todos son miembros del cuerpo de Cristo los que viven en una ciudad. Y ustedes suma todas las iglesias que viven en diversas iglesias. En su totalidad nosotros vamos a tener el cuerpo de Cristo. Ninguna iglesia en una ciudad es una secta local. Nosotros somos una sola cosa. Nosotros solo somos un solo pueblo de Dios, un solo cuerpo de Cristo. ¿Entienden? Entonces, solo que, ¿cómo se establece un gobierno de Dios en la iglesia? Nosotros fuimos ayudados que el Espíritu Santo tiene que tener autoridad en la iglesia, pero ¿de qué manera el Espíritu Santo tiene autoridad en la iglesia? Aún es muy abstracto esto.
¿Cómo el Espíritu Santo tiene autoridad en la iglesia? Gracias a Dios, hermanos. Nosotros hoy entendemos que esto es por la palabra. El Señor establece a alguien, escoge a alguien, usa a este alguien para traer la revelación, y esta palabra que sale de la boca de Él no es su palabra, es la palabra de Dios. ¿Y cómo sabe que es la palabra de Dios? Deuteronomio 18 nos deja claro. Es que si esta palabra se cumple, es de Dios. Si esa palabra no se cumple, no es de Dios. Entonces, gracias a Dios, hermanos, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro fue levantado por Dios y fue confirmado que es de Dios. El apóstol Pablo fue levantado como apóstol y profeta y confirmado como de Dios. Y el apóstol Juan también fue confirmado como de Dios. Y así como Jesús tuvo muchas dificultades para que el pueblo lo reconociese como el enviado de Dios, es verdad. Pero él dice, si las obras que Dios me confió para hacer, si yo hago, esto comprueba que yo fui enviado por Dios. Entonces, son las obras que confirman a alguien enviado por Dios. Entonces, gracias a Dios, hermanos, hoy en la iglesia en Filadelfia, no solo tenemos la visión de la iglesia, podemos llegar en varias ciudades y decir, nosotros somos la iglesia en esta ciudad, porque tenemos la visión de la iglesia, la base correcta de la iglesia. Pero pueden surgir otros que dicen, nosotros también tenemos, nosotros también somos la iglesia. Entonces, ¿cómo define a la iglesia? Es aquella que tiene el gobierno de Dios. ¿Y cómo define que tiene el gobierno de Dios? No es quien llega primero diciendo que es la iglesia, no. Pero ¿cómo es? Es la palabra profética. Si tiene la palabra profética, tiene el gobierno de Dios. Tiene la dirección de Dios. Ustedes entienden entonces, hermanos, este es el gran descubrimiento del momento. El Señor nos reveló esto ahora para nosotros. Nosotros no teníamos esta visión y ahora quedó claro. Por eso, hermanos, el enemigo está usando todas sus fuerzas infernales que ya atacaron a Pablo, atacaron a Juan, atacaron a Pedro y están atacándonos hoy a nosotros. ¿Atacando qué? Atacando en contra de la palabra profética, atacando en contra aquello que trae el gobierno de Dios, trae la dirección de Dios a la iglesia. Entonces, hermanos, nosotros estamos, gracias a Dios por esta visión, nosotros estamos muy seguros de que esta palabra viene de Dios. Ella trae dirección a la iglesia y ella trae el gobierno a la iglesia. Ella no viene de ningún hombre. Yo he hablado estos días, quien acompañan mi live, ustedes saben, hermanos, la palabra de Dios tiene un poder especial. Tiene un poder especial, hermanos. No es por su belleza de elocuencia. No es por su mucho conocimiento bíblico, hermanos. Es que la palabra de Dios, ella transmite la vida de Dios. Ella tiene el poder. Y este poder, hermanos, la palabra del hombre no lo tiene. La palabra de Dios tiene este poder y esta palabra hace la obra de Dios. Hermanos, solo que algunos me preguntan, pero nosotros siempre creímos en la palabra de los profetas, desde los siervos de los siglos pasados que ya pasamos, nosotros los consideramos como hombres de Dios y nosotros creímos en sus palabras. Varios hombres de Dios ya pasaron por en medio nuestro y nosotros hemos creído. Pero ¿cuál es la diferencia de ahora? Nuestros adolescentes están dando una prueba de que creer no es solo creer que viene de Dios. Creer significa creer que esta palabra, de la manera que fue hablada, esta palabra tiene un poder de hacer la obra de Dios. No sé si ustedes consiguen hacer esta distinción. Hoy a la mañana yo intenté ayudar a los hermanos en la sala de comunión. Yo creo que ni todos han entendido. Pero hermanos, antes era así. Determinados siervos de Dios hablaban una palabra. Yo respeto a este hermano viene de Dios, esta palabra viene de Dios. Y tomaba aquella palabra y la estudiaba y después yo usaba esta palabra de mi manera, por mi capacidad,
Yo voy a servir a la iglesia, servir a los hermanos de acuerdo con mi capacidad. ¿Y por qué no funcionaba la cosa tanto? ¿Cuál es la diferencia en los días de hoy, hermanos? ¿Qué están haciendo nuestros adolescentes? ¿Qué hacen los adolescentes? ¿Por qué ellos están siendo tan bendecidos? Ellos creen que esta palabra viene de Dios. Ellos no creen esto. Ellos no tienen ninguna duda. Ellos toman la palabra, oyen, transcriben. Miren, están todos anotando aquí. Miren, están todos anotando. Ellos oyen, transcriben, reciben y después aún van a hacer transcripción. Ellos van a ver si transcribieron todo correctamente. ¿Y qué hacen? Ellos hacen inmersión y practican. Y practican sin dudar. Yo voy a decir una diferencia, tal vez usted entienda esto. Ellos van a las calles, toman la palabra profética, van a predicar el evangelio, hacer colportaje. Si usted esté equivocado, llámeme la atención. Hacen colportaje. Y en algún momento parece que la cosa se traba. No funciona. Ahí ellos perciben que ellos están haciendo su propio método. Ellos usan su propia manera y no funciona. Ahí entonces ellos paran un poco y dicen, vamos a hacer inmersión nuevamente. O a veces uno de ellos le llama al otro, ayúdeme, ¿cómo usted está haciendo? Yo estoy usando este punto del mensaje maravilloso. Este punto está transmitiendo mucha vida. Usted usa aquel punto y el tema comienza a funcionar. ¿Ustedes entienden la diferencia o no entendieron? Una cosa es usted recibir como un hombre de Dios la palabra y después hacer la obra de Dios de su manera, a su manera. Otra cosa es usted recibir aquella palabra y creer que aquella palabra hace la obra de Dios. Bueno, si no entendieron, el Señor les va a revelar a ustedes. Ahí viene. Ahí, hermanos, gracias al Señor, nosotros hemos visto tantos milagros sucediendo en medio nuestro por causa de la palabra profética. Por eso que Jesús llamó a sus discípulos que estaban discutiendo quién es el mayor en el reino de los cielos. Miren la cabeza de un adulto. La cabeza de un adulto es saber quién es el mayor. Jesús no quiere saber eso. Él tomó a un niño y lo colocó en medio de ellos y les dijo, si ustedes no se convierten y se hacen como este niño, ustedes no podrán entrar en el reino de los cielos. Hermanos, nuestra cabeza de adultos es más complicada. Nosotros no tenemos la simplicidad de estos adolescentes, de creer como está escrito, de creer como fue hablado, de creer que esta palabra salió con poder y va a tener poder para hacer la obra de Dios. Ustedes entienden entonces, hermanos, gracias a Dios, nosotros estamos descubriendo el camino correcto. Y esto es reconstruir los muros. Estamos reconstruyendo los muros, estableciendo el gobierno de Dios en la iglesia. Y la iglesia está haciendo la obra de Dios. Oh Señor Jesús. Por eso, hermanos, la iglesia en Filadelfia tiene al Señor que está delante de la iglesia en Filadelfia. Él es el santo, Él es el verdadero, Él es aquel que tiene la llave de David. Él abre y nadie cerrará, y Él cierra y nadie abrirá. Hermanos, no es por su capacidad, es que una puerta se va a abrir y una puerta se va a cerrar. No es por su elocuencia. Es que algo va a suceder en la obra del Señor. No, es el Señor que hace las cosas. Tenemos que creer en el Señor. ¿Y cómo es que el Señor lo hace? Ahí el Señor dice así, conozco tus obras. Es que tengo puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Yo coloqué delante de ustedes, la iglesia en Filadelfia, una puerta abierta y nadie puede cerrar esa puerta. ¿Saben por qué? Porque yo sé que ustedes tienen poca fuerza. Yo sé que ustedes no toman una palabra
y usan de una capacidad enorme que ustedes tienen para hacer la obra de Dios. Ustedes no dependen de su capacidad. Ustedes solo dependen de la palabra que yo hablo, porque ustedes saben que la fuerza, el poder está en mí, no en ustedes. Ustedes tienen poca fuerza. Pero yo puse una puerta abierta delante de ustedes. ¿Saben por qué? Porque ustedes guardaron mi palabra. Ustedes guardaron mi palabra y no han negado mi nombre. Hermanos, guardar la palabra aquí, hermanos, es creer en la palabra y practicar la palabra. ¿Estoy en lo correcto o no? Entonces, hermanos, esta es la iglesia en Filadelfia. Señor Jesús. André Miller fue un siervo de Dios en el pasado. Vivió 1800 y algo. Él escribió un libro llamado La Historia de la Iglesia. Este libro fue traducido al portugués en 4 volúmenes. Originalmente era un solo volumen. Son 4 volúmenes. ¿Sabe lo que él dice con relación a la iglesia en Filadelfia, con relación a nosotros? Él dice así: la principal característica de este pequeño grupo era guardar la palabra de la paciencia de Cristo y no negar el nombre de él, su nombre. La condición de ellos no era marcada por ninguna demostración de poder ni nada externamente maravilloso. Hermanos, nosotros no somos aquellos hombres capaces, poderosos en hacer grandes obras para Dios. Entre ellos no hay hombres capaces, no hay hombres poderosos, pero ellos están marcados por una íntima comunión personal con el Señor. Lo que nuestros adolescentes hacen, inmersión. ¿Y qué es la inmersión? Es comunión con el Señor. Y la comunión es tan íntima que ellos duermen con Dios, que ellos se despiertan con Dios, oyen mensaje para oír, oyen mensaje cuando se despiertan, ¿no es así? Y van a la escuela, también con Dios. Entonces, hermanos, esta íntima relación con la palabra de Dios hace toda la diferencia, Él estaba en medio de ellos, Cristo estaba en medio de ellos, como el santo y el verdadero, y es representado como el administrador de la casa. Hermanos, hoy nosotros tenemos a alguien en la casa, nosotros tenemos la casa de Dios, la iglesia es la casa de Dios. Y en la casa de Dios hay un administrador. ¿Qué es el administrador? Representa al gobierno. Tenemos a alguien que gobierna. Entonces, él se presenta, según André Miller, no son mis palabras, él se presenta como administrador de la casa, y él, siendo administrador de la casa, tiene la llave de David. Los tesoros, presten atención, los tesoros de la palabra profética están abiertos para los que habitan dentro de su casa. Los fieles de esta iglesia también comparten de su paciencia y esperan su venida. Hermanos, la iglesia en Filadelfia tiene estas 2 principales características. La primera característica, hermanos, ellos son gobernados por la palabra profética, porque para esta iglesia fueron abiertos los tesoros que fueron cerrados desde el final del primer siglo. No hubo más palabra profética, solo que para esta iglesia nuevamente fueron abiertas los tesoros de la palabra profética. Y en segundo lugar, hermanos, ellos son aquellos que esperan la venida de Cristo. Ellos aman la venida de Cristo. Pero yo no puedo decir, hermanos, que otros grupos cristianos no amen la venida de Cristo. Hay un grupo que hasta se llama Maranata. Ellos aguardan la venida del Señor. Pero ¿cuál es la diferencia de la iglesia en Filadelfia con relación a la venida del Señor? ¿Saben ustedes que ayer tuvimos comunión en la estancia? Solo para presentar a los hermanos, estamos aquí con los hermanos del sur de Minas Gerais. Los hermanos del sur de Minas Gerais estamos aquí. Tuvimos una comunión maravillosa ayer.
que valoriza Entonces, mais o profeta. ayer en la comunión, E a palavra profeta un hermano trazendo dijo así, tanta un hermano realidade dijo na así, nossa vida, nosotros tanta tenemos que realidade, valorar que la eu palabra estou- profética. eu Y la palabra nunca profética tive está tanta trayendo convicção, tanta tanta realidad de nuestra ousadia vida, tanta de dizer realidad, assim, que yo Senhor, estoy, vem. Porque yo no nunca passado, quando eu falo, tuve vem, tanta Senhor Jesus, eu tinha convicción, um tanta medo, osadía temor de que eu decir tô así, pronto, Señor, né? ven. Muita coisa ainda está Porque en el desordenada, pasado, né? cuando Mas decía, agora, ven, com a Señor palavra Jesús, yo tenía un profética, miedo, o temor rumo de que que as no coisas estoy estão listo tomando, aún. a Muchas realidade cosas espiritual estaban que a igreja está desordenadas, tomando, pero irmãos, ahora, ele falou, con hoje la eu tenho palabra coragem profética, e vontade el de gritar rumbo pro que Senhor, las Senhor, cosas vem. están tomando, la realidad espiritual que la iglesia está teniendo, hermanos, él dijo, hoy tengo coraje y voluntad de decir al Señor y gritarle, Señor, ven. Que amam a vinda do Senhor. É aquele grupo que tem convicção de que Entonces la iglesia en Filadelfia no es solamente aquel grupo que ama la venida del Señor, hay aquel grupo que tiene convicción, que tiene, tiene convicción de que está en el camino correcto de traer al Señor de regreso. Oh, Señor Jesús. Entonces, Senhor Jesus. Por isso nós reconhecemos que a verdadeira palavra profética, irmãos, tem como origem a boca de Deus. Señor Jesús. E ele usa o seu canal. Por eso escolhido nosotros para dar reconocemos direção à igreja. que la verdadera Dessa palabra forma, profética, não haverá hermanos, tiene como confusão origen la boca de de Dios quem realmente y Él está usa su canal debaixo do escogido governo para de dar Deus. dirección a Esse la é o iglesia. sentido da De esta confusão. manera, hermanos, no habrá confusión de quien realmente está No bajo el contexto gobierno de do Dios. Evangelho de Jesus, Este es el sentido O de que la provocou reconstrucción de a los reação muros. violenta da liderança En el contexto del Evangelio dos de judeus, Juan, lo que provocó era la aqueles que reacción estavam na violenta estrutura de del poder da liderazgo religião judaica, de los a judíos ponto de procurar era que matar aquellos Jesus. que estaban Isso en la está em estructura de João, poder de la dá uma olhada religión na sua judía, Bíblia, João 5, al punto de buscar matar a Jesús. Esto está en Juan. 5:18. Vamos a ver en su Biblia, Juan 5, Señor Isso, né? Jesús. João Juan 5:18. 5, 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam Es así, ¿no? matá-lo, porque 5, não somente 18. violavam Por o esto sábado, los mas judíos também dizia que aún Deus más era procuraban seu próprio matarle, Pai, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y también el capítulo 7, que es nuestro contexto de hoy. Capítulo 7, versículo 1, como dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea. ¿Por qué no quería ir a Judea? Porque los judíos procuraban matarle. Entonces, hermanos, los líderes de los judíos, que deberían ser los primeros a dar la bienvenida a Jesús, ¿no era así? Los judíos son el pueblo de Dios. Si Dios mandó a su Hijo, el Mesías, para en medio de los judíos y vino primeramente para beneficiar a los judíos, el liderazgo debería recibir al Señor con los brazos abiertos. Pero el liderazgo no solo no lo recibió. En el capítulo 1 de Juan, no dice así. Capítulo 1 de Juan, versículo 10 dice así: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y peor que esto, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. ¿Quién eran los suyos aquí? Los judíos, el pueblo judío. Él vino para salvar al pueblo judío y su pueblo no lo recibió. Y por el contrario, buscaban matarlo. ¿Por qué? Porque, hermanos, este liderazgo ya estaba en el tope del poder, en la cumbre del poder. Ellos ya estaban gozando de todos los privilegios que el poder del liderazgo le traía. Hermanos, ¿quién disfruta de los beneficios del poder humano, mundano? Hermanos, tiene dificultad de aceptar lo nuevo, tiene dificultad de aceptar la situación nueva. Estoy tan bien, estoy tan cómodo, ¿no es así? Los hermanos me oyen, los cristianos me obedecen,
me respetan, tengo una posición destacada en la iglesia, privilegio, estoy destacado en la iglesia. Hermanos, estos tienen dificultad de recibir con un corazón puro la venida del Señor Jesús. Entonces, este fue el primer grupo que fueron incapaces. Este es el primer grupo. Déjenme ver. Y el segundo grupo, hermanos. Y el segundo grupo, el pueblo judío. El pueblo judío esperaba al Mesías que le trajese pan material. ¿Entendieron? De modo que ellos no necesitaban preocuparse más en trabajar. Hermanos, no es así el hombre. El hombre quiere que su necesidad presente sean atendidas. Y él quiere que venga el Mesías, que venga a suplirme. Y mañana no necesito pagar más mis cuentas porque el Mesías va a pagar mis cuentas. Yo no necesito preocuparme con el almuerzo, el dinero del almuerzo, porque el Mesías me da el pan gratuitamente. ¿No es así? El pueblo está enfermo, va a buscar la sanidad. El pueblo está endeudado, va a buscar prosperidad. ¿No es así? Infelizmente el hombre es así. Entonces, este pueblo, representado por el pueblo que quería que Jesús trajese pan a ellos, y ellos también, cuando Jesús vino, ellos vieron que Jesús quería dar vida eterna y no pan. Ellos abandonaron a Jesús. Y el tercer grupo, ¿quién es el tercer grupo? ¿Quién? El tercer grupo, hermanos, son sus seguidores, son sus discípulos. Pero estos discípulos, hermanos, están acostumbrados a la manera convencional religiosa, oyendo las palabras tradicionales, convencionales. Para él está todo bien, porque no cambia nada. Y de repente llega Jesús, viene a hablar cosas extrañas, cosas osadas. Mi carne es la verdadera comida, mi sangre es la verdadera bebida. Quien come mi sangre y bebe mi sangre tendrá vida y vida eterna. Qué cosa difícil de entender. ¿Cuál es ese tema? Nosotros queremos saber cuando vino Jesús, que hable de buena conducta, de nosotros vivir una vida de santidad, de nosotros ser justos con los hombres. Estas cosas entendemos, pero hablar que la carne de Jesús es verdadera comida, su sangre es verdadera bebida, esto es mucho. Duro este discurso. ¿Quién lo puede oír? Está aquí en el versículo 60. Muchos oyendo estas palabras dijeron, duro es este discurso, ¿quién lo puede oír? Pero Jesús, sabiendo por sí mismo que ellos murmuraban con relación a sus palabras, usted puede ver cómo el hombre tiene problema con la palabra profética. Hermano, sea simple. Reciba la palabra de Dios con simplicidad. No necesita pasar por el filtro de su mente. No filtre la palabra de Dios con su mentalidad, con su concepto. Ahí, hermanos, usted no va a recibir nada. Usted será como aquellos en Mateo 13, como profetiza Isaías. ¿Por qué Jesús vino y hablaba palabra de los misterios del reino de los cielos? Y los judíos no entendían por qué. Mateo 13, versículo 14. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Jesús quiere sanar, pero el corazón endurecido por los privilegios de la estructura del poder, por el poder, por el interés propio, por el pan que quiere obtener.
hermanos, el corazón se endurece. Y el corazón endurecido, hermanos, no entiende la palabra profética. Para muchas de estas personas, la palabra profética no ayuda en nada, porque usted está con el corazón endurecido. Ahí. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oh Señor Jesús. Por eso, hermanos, los que no dan oído a las palabras del enviado de Dios son incrédulos, y entre ellos pueden surgir traidores. Esto está ya en el capítulo 6. Versículo 64 dice así: hermanos, estos incrédulos no son incrédulos, estos que no creen son cristianos, pero no creen en la palabra profética. Son los que no creen entre vosotros, pero Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Esto no creer no son incrédulos, no consiguen aceptar la palabra profética. ¿Y quién le había de entregar? ¿A quién lo iba a entregar? Muy claramente se refiere a Judas. También era uno de los 12, y él no se fue en este momento. Pero hermanos, él no aceptaba la palabra de Jesús. Entonces, ¿quién no acepta? Abandona. Es algo. Y quien no acepta y continúa allí dentro, hermanos, se torna un traidor. Entonces, ahí, hermanos, versículo 65. Y le dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Hermanos, este versículo es un misterio. Este versículo, por otro lado, es una joya, es un tesoro. Aquí dice que, aquí dice, hermanos, quien cree en la palabra profética y practica la palabra profética, quien no tiene el corazón endurecido y hace la voluntad de Dios, hermanos, son aquellos que el Padre le entregó al Hijo para que Él lo cuide. ¿Ustedes creen en esta interpretación o no? Tan es así que en Juan 17, Él dice así, en la oración al Padre: Padre, ninguno de los que tú me has entregado yo los perdí, excepto el hijo de perdición, para que se cumplan las Escrituras. ¿Se estaba refiriendo a quién? A Judas Iscariote. Los 11, Él no los perdió. Por eso, hermanos, estos que el Padre le entregó a Él son los que van a ser vencedores en el final. Van a entrar en la buena tierra de Canaán. Yo quiero hacer parte de esto. Señor Jesús. Vamos a continuar. Aún tengo un poco de tiempo para entrar en la fiesta de los tabernáculos. Está muy bien. Vamos entonces a Levíticos 23 ahora. Levíticos 23. Ustedes están convictos de que la palabra profética hace toda la diferencia. ¿Ustedes tienen convicción de esto? El gobierno de Dios viene por la palabra profética. Si el enemigo quiso atacarnos, queriendo que yo pare de hablar sobre la palabra profética, yo no voy a parar, no. Porque este es el camino que Dios nos dio en el final de estos tiempos. Y este camino va a traer al reino de Dios, hermanos. Esta palabra va a traer el gobierno de Dios, va a traer la edificación de la iglesia. Por eso que el enemigo de Dios teme tanto. No voy a ser intimidado por él. No somos intimidados por él. Y no somos de los que retroceden. Nosotros vamos a proseguir. Vamos a ser como Nehemías, aún atacados. Vamos a edificar los muros. Con una mano trabajamos, con la otra mano empuñamos las armas, luchando contra el enemigo. Oh Señor Jesús.
Capítulo 23, Levítico. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Hermanos, las fiestas son del Señor. Es el Señor que está convocándonos e invitándonos para pasar a vivir la fiesta con Él. ¿Para qué sirve la fiesta? ¿Cuál es el objetivo de la fiesta? Entonces, explica sobre el sábado. Tiene todo que ver con el sábado. 6 días se trabajarán, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis em todas as vossas moradas. Que quer dizer isso, irmãos? Día de reposo es de Jehová, en donde quieras que habitéis. ¿Qué quiere decir esto? Sábado es el principio de la fiesta. Cuando Dios creó todas las cosas, Dios restauró la creación en la tierra en 6 días, ¿no fue así? En 6 días. Y cuando Él, vamos a ver en Génesis capítulo 1, cuando llegó al 6º día, Él creó al hombre. ¿Cómo Él creó al hombre? Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hermanos, Dios entonces preparó la tierra para crear al hombre. Y fue crear al hombre solo en el 6º día. Así como los padres que están esperando a un bebé que él nazca, ¿qué hacen los padres? Anticipadamente preparan el cuarto, compran una cuna, arreglan todos los preparativos de la cuna, arreglan el cuarto y después viene, da a luz un bebé y el bebé es colocado en aquel ambiente que fue preparado. El hombre es este bebé. Dios creó el primer día la luz. ¿No es así? El segundo día, el firmamento. Tercer día, la tierra, la porción seca. Cuarto día, los luceros. Quinto día, los peces, las aves. El 6º día. Hermanos, Dios creó todo el ambiente para que el hombre pueda nacer y sobrevivir. El hombre fue a nacer en el 6º día. ¿Y el hombre es para qué? En el versículo 26. El hombre fue creado por Dios, hermanos, para traer el gobierno de Dios a la tierra. El hombre es para sujetar la tierra. ¿Estoy en lo correcto o no? Entonces, hermanos, el hombre fue creado en el 6º día, ¿no es así? 6º día, hermanos. Se terminaron la obra de la creación. Cuando Dios terminó de crear al hombre, ¿qué dijo Él? ¿Qué dijo Él? Versículo 31. Él se preocupó con la mantención del hombre. Está en el versículo 29 y 30. Y en el versículo 31 dice, y aquí vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del 6º día. El hombre fue creado al final del 6º día. ¿Por qué? Porque todo estaba listo. Cuando el hombre fue creado, Dios cerró el día. Dios vio todo lo que fue creado y dijo, es muy bueno. Y cuando Él dijo, es muy bueno, terminó el 6º día. Ahí comenzó el 7º día. Y el séptimo día, Dios, ¿qué cosa creó?
que ele fez no sexto dia? Capítulo 2. No necesitó crear nada más, ¿no es así? ¿Qué hizo en el séptimo día? Capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ustedes percibieron cuando Dios preparó en 6 días todo lo que el hombre necesita para vivir. Y Dios entonces coloca al hombre en el final del sexto día. Colocó al hombre al final del sexto día, termina el sexto día. Y el séptimo día es el día de descanso. Entonces, el primer día del hombre es el día del descanso. ¿Ustedes percibieron esto o no? Hermanos, de una cierta manera, el hombre no fue hecho para trabajar. El hombre fue hecho para disfrutar del descanso. ¿Qué es entrar no descanso? ¿Qué es? ¿Qué es entrar en el descanso? Hermanos, por eso nosotros hoy necesitamos aprender a trabajar en el descanso. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? La obra que Dios confió al hombre que él haga, que es sujetar la tierra, el hombre por sí mismo no tendría la capacidad de hacer eso. Todo lo que el hombre necesita hacer, hermanos, Dios lo prepara. El hombre necesita es entrar en el descanso de Dios. No sé si ustedes entendieron. No es su capacidad que va a hacer la obra a Dios, para Dios. Es usted descansando en aquello que Él hizo. Este es el principio de la palabra profética. La palabra profética, hermanos, es usted creer y usufruir de ella, porque ella va a trabajar por usted. Usted va a descansar. ¿Su trabajo cuál es? Es inculcar la palabra. ¿Su trabajo cuál es? Inmersión en la palabra. ¿Su trabajo qué es? Creer en la palabra. ¿Y quién va a hacer la obra? La palabra. ¿Ustedes entienden? Entonces, cuando el pueblo de Israel entra en la buena tierra, cada uno va a recibir un pedazo de tierra, así como el apóstol Pedro llamó de nuestra fe igualmente preciosa. Él quiso decir en aquella expresión, a cada uno de nosotros fue dado, nosotros recibimos un lote de tierra, una porción de tierra que es nuestra fe. La fe igualmente preciosa porque nosotros recibimos un pedazo de tierra que es Cristo. Cuando usted creyó en el Señor Jesús, usted recibió un pedazo de tierra que es Cristo. Y este pedazo de tierra que es Cristo, hermanos, es para que usted tenga su disfrute. Usted tiene que tomar de esa tierra ahora lo que usted va a disfrutar en la fiesta. Entonces, hasta para tomar de la tierra necesito trabajar, pero yo voy a trabajar no en mi fuerza natural. Hasta trabajar en la tierra debe ser un descanso. Esta fue la diferencia de la ofrenda de Caín y la de Abel. Caín se esforzó, sudó y produjo fruto de la tierra y le dio a Dios y Dios no se agradó. Caín, Abel, creó un rebaño y Dios se agradó. ¿Por qué? Porque él trabajó en el descanso, trabajó en el principio del descanso. Por eso, hermano, tantos hombres, líderes, en medio de los cristianos, en el pasado, sudaron, trabajaron. Hermanos,
¿Cuántos van a llegar en el tribunal de Cristo y el Señor les va a decir, Porque está no princípio de Caim. yo en verdad no te Não vamos conozco? aprender a entrar no descanso. Pues, Crê na palavra. porque está en el principio de Caín. Deixa a palavra Hermanos, trabalhar. vamos a aprender a Faz com que entrar faz en el como nossos descanso. adolescentes. Creer en la Eles palabra. não têm muita capacidade, Deje mas que la eles palabra entendem trabaje. Haga nada. Nem como experiência nuestros humana eles têm. adolescentes. Eu sou Ellos no maduro, tienen mucha eu capacidad, sei, pero ellos no o que entienden eu nada, sei, podemos eles não decir. sabem, Ni em experiencia chinês, humana ellos chinês, tienen. negócio fala Yo assim, soy né? maduro, yo Eu- sé. eu- Lo que yo sé, ellos no saben. a En quantidade chino de- se dice como é así. que é? A quantidade de sal que eu comi na vida, eles comeram em açúcar. La cantidad Vocês entenderam ou não? Hã? de sal Porque o homem come muito mais açúcar que yo do que comí sal, né? en mi vida, ellos comieron en esa cantidad en azúcar. Então, Porque o irmão, a pessoa mais el hombre idosa come más comeu mais azúcar. sal do que os El, jovens el da hombre época. comer mucha sal es Ele malo. vai falar assim, eu já La treinei, persona passei mayor mais pontos comió do que eles em más prática. sal que los jóvenes comieron azúcar, Otro ¿entendieron? ditado chinés. Él va a decir, Outro provérbio chinês. yo pasé más puentes que ellos, camino. Ese es otro dicho chino, otro proverbio chino. Entonces, yo sé mucho más que ellos. Pero ¿por qué ellos están siendo bendecidos? Ellos están trabajando en el descanso. No es por su capacidad, no es así, porque ellos están recibiendo un pedazo de tierra, están inculcando la palabra, haciendo inmersión, y la palabra está haciendo la obra en lugar de ellos. Por eso, hermano, Provérbios capítulo este es 8. el principio, sábado es el principio de las E fiestas. nosso Deus, irmãos, Proverbios gosta de ver capítulo a gente 8 ficar suando pelo rosto. muestra Ele quer ver a gente que nuestro Dios, com hermano, alegria. no le gusta ver que nosotros sudemos nuestro rostro. Provérbios, El Señor quiere que vernos disfrutar con alegría. sabe como vivia? Proverbios 8. Antes de ¿Saben criar cómo homem, vivían el Padre y só el existia Hijo Deus. Como é que o pai e o antes filho de crear viviam? al hombre? De uma maneira muito Solo monótona, existía deve Dios. ser, né? ¿Cómo el Padre y el Hijo Solitarios. vivían? De una manera Sin gracia. muy monótona debe ser. Tá ali só eles. Mas aqui a Solitário. descrição de que eles viviam em festa. No tiene ninguna O gracia pai e o esto, filho viviam em estar festa. solo ellos. ¿Eh? Pero aquí la Capítulo descripción 8 de que ellos Proverbios, vivían en fiestas. Versículo El padre y el 30 hijo diz assim, vivían en então fiestas. Eu estava com ele e era Capítulo seu arquiteto. 8 de Proverbios, Dia após versículos dia, 30 dice eu así: era as suas delícias. con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, Em todo tempo. teniendo solaz delante de él tempo en todo todo tiempo. tempo era disfrute. No había un Todo tiempo, era festa. Todo un tempo tiempo era prazer. malo, todo el tiempo era disfrute, todo el tiempo era fiesta, todo el tiempo era placer, todo el tiempo era alegría y felicidad. Tenho sido Yo voy a usar o seu la versión prazer. King James actualizada. Día tras día Sentindo he muito sido feliz su ao placer. seu lado. Irmãos, a verdadeira Siempre felicidade estava na sintiéndome muy feliz al lado suyo. Hermanos, la verdadera felicidad estaba en la relación entre el Padre y el Hijo. Ellos eran felices, eran alegres. Era fiesta, fiesta todo el día. Solo que ellos resolvieron invitar a alguien a esta fiesta. Versículo 31. Regozijando-me Ellos no meu invitaron a mundo quién? habitável, Versículo e achando 31. as minhas Me regocijo delícias en com la os parte filhos habitable dos de su homens. tierra, y mis delicias son con los Eu vou hijos ler de a los versão hombres. King James atualizada. Regozijando-me com o mundo que ele criou. Yo voy a leer la versión King James actualizada. Deus criou o mundo, Regocijándome con el mundo que Él creó. No había el mundo. e me Pero alegrando Dios creó al com mundo, os seres regocijándome con el mundo que Él creó y alegrándome con los seres humanos. Dios creó al hombre, hermanos, para hacer fiesta con nosotros. Por isso ele chamou Dios você, quiere hacer fiesta con usted. tirou você do Egito, Por eso Él llamó a usted, batizou com o Espírito Santo,
quitó a usted de Egipto, lo sacó a usted de Egipto, lo bautizó con el Espíritu Santo, lo colocó a usted para dentro del cuerpo de Cristo. Usted es un miembro de su cuerpo. Él quiere festejar con usted en todo tiempo. Este es el principio de la fiesta. Solo que para que haya fiesta, hermanos, nosotros necesitamos tener que llevar a la fiesta. Necesitamos tener contenido. Usted no puede ir con las manos vacías. Usted no puede ir sin nada. Usted es vacío, no tiene nada. Usted va a festejar ¿qué cosa? Hermanos, por eso, hermanos, el hombre necesita trabajar en la tierra, pero trabajar en el descanso, pero necesita trabajar en la tierra que es Cristo para llenarse de las riquezas divinas y celestiales, para poder participar de las fiestas divinas. Hermanos, ¿cuáles son las fiestas que Dios preparó para el pueblo de Israel? Yo voy a pedir para que proyecten. Yo hice un gráfico basado en Levíticos 23. No sé si ya está listo para... Ya está proyectado. Levítico 23 presenta siete fiestas anuales. Esto es lo que está allí en la pantalla. Este gráfico yo imprimí para mí. Entonces aquí nosotros tenemos la primera fiesta es la Pascua. Ustedes consiguen ver allí la Pascua. La segunda, panes ácimos. La tercera, la fiesta de las primicias. Y la cuarta, la fiesta de Pentecostés. La quinta fiesta, las fiestas de las trompetas. La sexta fiesta, la fiesta del día de la expiación. La fiesta de la expiación. Y la última fiesta es la fiesta de los tabernáculos. Entonces, esto yo quise que ustedes fijen esto, porque cada vez que hablan de la fiesta de los judíos, nosotros no sabemos qué significa cada una de ellas. Yo voy a hablar entonces de una manera rápida. Ustedes están viendo que la fiesta de la Pascua sucede en el día 14 del primer mes. ¿Y cuándo es que este mes se tornó el primer mes? Fue en la salida de Egipto. ¿Ustedes recuerdan? En Éxodo, el Señor dijo así: este mes os será el primer mes. Entonces, ellos cambiaron el mes. El mes que ellos salieron de Egipto se tornó el primer mes. Y en el día 14 del primer mes, entonces era inmolado, en un día viernes, era inmolado un cordero. Era el día de la 10ª plaga, donde el ángel exterminador iba a matar a todos los primogénitos en Egipto, el día 14. Y aquella noche ellos entonces comían la carne del cordero, ¿es así? Y en el día 15 comienza la fiesta de los panes ácimos por 7 días. Y en el día 16 sería el domingo de la resurrección de Cristo. En este domingo de la resurrección de Cristo viene la fiesta de las primicias. Yo voy a explicar de aquí a poco. Y después, con el contado de las fiestas de las primicias en el día 16, contando 7 sábados más uno, que sería el domingo, serían 50 días. Viene la fiesta de Pentecostés. El día de Pentecostés, saben que fue el día que fue engendrado la iglesia, el derramamiento del Espíritu Santo. Y después solo va a suceder en el mes 7. En el mes 7, el primer día del mes 7, sucede la fiesta de las trompetas. Y en el día 10 del mes 7 es el día de la expiación.
Y en el día 15 del mes 7 es la fiesta de los tabernáculos. Entonces, estos son las 7 fiestas anuales del pueblo de Israel. Entonces, usted no puede estar más ignorante de aquí en adelante. Cada vez que usted abra la Biblia, la fiesta tal, usted necesita recordar este gráfico, ¿está bien? Entonces, voy a hablar de cada fiesta rápidamente. La fiesta de la Pascua, hermanos, es para recordar de la redención que Cristo realizó por su muerte en la cruz. Las 9 plagas que Dios ejecutó en Egipto no fueron suficientes para que Faraón, que tipifica a Satanás, libertase al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, que tipifica al mundo. Solamente en la 10ª plaga es que ella fue decisiva para la liberación del pueblo de Dios de Egipto, que es la muerte de los primogénitos. Esto está en Éxodo 12:29. Vamos a ver. Éxodo 12:29. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todos los primogénitos de los animales. Entonces esta fue la 10ª plaga y finalmente fue liberado el pueblo de Israel. Y el versículo 5 dice ¿qué cosa? Un cordero sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y en aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura y con hierbas amargas lo comerán. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. ¿Sabe por qué Dios necesitó quitar al pueblo de Israel? Porque Dios, dueño de toda la tierra, Él no tenía un pueblo en la tierra que sea de Él, que Él pueda llamar su reino, donde Él gobierne. No tenía. Entonces, hasta el pueblo de Dios, el pueblo de Israel que Él escogió, que estaba en Egipto, y allí tenía que los dioses, era que gobernaban allá. Entonces, la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, hermanos, también es para ejecutar juicio sobre los dioses falsos. Para finalmente Dios decir, yo soy el Señor. Yo soy quien manda. No son los dioses. Hermanos, no es el hombre que manda, no son los dioses que mandan. Dios es quien manda. Entonces Dios necesita de un pueblo donde Él pueda decir yo mando, porque yo soy el Señor. Oh Señor Jesús. Entonces Apocalipsis 5 muestra por qué el Señor entonces inmoló este cordero. Apocalipsis 5. ¿Qué quiere Él? Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre toda la tierra.
Ustedes entendieron que el día en que Jesús murió por nosotros como el Cordero Pascual, su sangre derramada no solo trajo el perdón de los pecados, sino también, hermanos, fue el precio pagado por Dios para comprarnos. Nosotros somos comprados por la sangre preciosa de Cristo. ¿Comprados para qué, hermano? Comprados para nuestro Dios, para el constituir reino. Dios necesita de su reino, constituir su reino y sacerdotes. Por eso, hermanos, no hay clero y laicos en la iglesia. No hay clase especial que solo ellos sirven a Dios y los otros no sirven a Dios. Todos son sacerdotes. Dios quiere que todos sirvan a Dios. Y todos están bajo el reino. ¿Qué es el reino? Están bajo el gobierno de Dios. ¿Y cómo Dios gobierna? Por la palabra. ¿Está bien? Entonces, y ellos reinarán sobre la tierra. Hermanos, solos siendo reinados por Dios, es que nosotros vamos a reinar sobre la tierra. Entonces, este es el objetivo de la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes ácimos. La fiesta de los panes ácimos, oh Señor Jesús. Yo creo que no voy a tener tiempo de hablar todo. Yo voy a hablar bien rápido y después voy a detallar en los próximos mensajes. La fiesta de los panes ácimos indican que después de haber sido comprado por la sangre de Cristo, después de haber sido redimidos para Dios, perdonados nuestros pecados, y Dios entonces, hermano, quiere tener un reino de Él, sacerdotes de Él, y Él quiere un pueblo para que Él reine aquí en la tierra. Entonces, nuestra vida, hermanos, no puede ser más vivida como antes. De aquí en adelante, ya que fuimos comprados para Dios, nuestra vida tiene que ser una vida de panes ácimos. Una vida de panes ácimos de sinceridad, sin levadura de la maldad, de la malicia. Y hermanos, ahí son, y nosotros vamos a vivir por 7 días estas fiestas. 7 días representan, hermanos, por toda nuestra vida. Después que usted fue comprado por Dios por toda su vida tiene que ser vivida de panes ácimos. No más una vida de pecado, no más una vida de maldad, no más una vida de malicia. Ahí, hermanos, 50 días después de las primicias, viene el día de Pentecostés. Y en el día de Pentecostés, hermanos, el Espíritu Santo fue derramado y la iglesia fue engendrada. Los que creyeron en el Señor Jesús fueron bautizados para dentro del cuerpo de Cristo como miembros de este cuerpo. A partir del día de Pentecostés, hermanos, comienza la era de la iglesia. La iglesia necesita trabajar ahora en la buena tierra. ¿Está bien? Y la iglesia va a trabajar a partir del día de Pentecostés hasta la fiesta de las trompetas del 7º mes. La fiesta de las trompetas, ¿qué significa? Significa, hermanos, Dios entonces va a sonar las trompetas en la segunda venida de Cristo para reunir de todos los lugares de la tierra los judíos dispersos. Y será predicado el evangelio para estos judíos dispersos de que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios. Ahí en el día 10 viene la fiesta de expiación. Aquí es para que ellos se arrepientan y acepten a Cristo como que fue expiado. La sangre fue derramada para expiar sus pecados. Entonces, tanto la fiesta de las trompetas como de la expiación son para los judíos. Entonces, la historia de la iglesia termina en la fiesta de las trompetas y continúa en las fiestas de los tabernáculos, porque la fiesta de los tabernáculos será la cosecha final de todo esto. Y la fiesta de los tabernáculos, ¿qué significa? El milenio. La cosecha que Dios espera hacer, hermanos, en esta tierra es
para o milênio. cosechar los frutos maduros para el milenio, Irmão, só participará da festa la fiesta de la cosecha. Solo participará la fiesta de las cosechas quien fuera vencedor. Entonces, hermanos, nosotros vamos a estar en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hermanos, ¿no es maravilloso esto? Si usted hoy fue gobernado por él y por la palabra profética, y ser simples, trabajar en la buena tierra, en el descanso, como hacen nuestros adolescentes, inmersión en la palabra, inculcar la palabra en el corazón, transcripción, dormir con Dios, levantarse con Dios, y vienen a la escuela. ¿Qué está sucediendo? Ellos van a cosechar allá en la fiesta de la cosecha, la fiesta de los tabernáculos. Si usted también se torna como uno de ellos, se convierte como uno de ellos, usted va a ser muy útil en la mano del Señor y usted va a tener madurez para hacer cosas superiores en la iglesia, en la obra del Señor. Y el Señor, hermanos, va a tener a los edificadores de su casa, y el Señor va a tener un ejército para luchar por su reino. Y nosotros vamos a hacer todo esto, hermanos, en el descanso. La palabra va a ser para nosotros. Tan solamente nosotros creer en la palabra, tan solamente nosotros hacer inmersión en la palabra, tan solamente dejar que la palabra trabaje en nuestra vida, la palabra va a hacer la obra y nosotros vamos a reinar con Cristo. Y todo esto que sucede en las trompetas y expiación es aparentemente de los judíos y sucederán a la ocasión de la segunda venida de Cristo. Todo esto sucederá para la iglesia ya en la era final de la iglesia. No sé si ustedes entendieron. Esta cuestión de predicar a los judíos dispersos y predicar el arrepentimiento y hacer que ellos traigan hasta Cristo en la era de la iglesia en Filadelfia, en el final de los tiempos, hace este trabajo también en la iglesia. Porque si la iglesia no hace este trabajo, la iglesia no termina esta era. Si la iglesia no termina esta era, Cristo no vendrá. Cristo no vendrá, no sucederá la fiesta de las trompetas y de la expiación para el pueblo judío. Entonces el pueblo judío depende de la iglesia, depende de usted hoy ser fiel al Señor. Por eso, hermanos, el enemigo de Dios está atacando tanto la palabra profética. Quiere que usted tenga duda en cuanto a la palabra profética y para toda la obra. Pero nosotros no vamos a parar la obra. Nosotros vamos a completar esa obra. Y nuestra vida, hermanos, de la iglesia es una vida de constante fiesta. Nuestra vida cristiana es fiesta, fiesta y fiesta. Así como el Padre y el Hijo festejaban todos los días, nosotros vamos a festejar todos los días hasta que el Señor vuelva. Trabajamos en el descanso, festejamos, vamos a traer al Señor de regreso. Amén.